hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone it was never, never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind, blew down the doors to let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a una nueva entrega a los invitados de Javier Maui desde mi biblioteca, programa que se cuelga en mi canal de YouTube y también se emite en Radio Merena, la 107.4 de la FM de Medina del Alcor, Sevilla, y también en streaming por la emisora, por Radio Merena. Hoy vamos a contar una historia con cosas buenas, con cosas malas, y tenemos aquí a su protagonista, que es Elena Iordache. Elena, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por darme esta oportunidad. Es un verdadero placer porque has editado un libro, has escrito un libro que se editó en abril de este mismo año. Es muy, muy, muy nuevo y cuentas una parte de tu vida, una parte dura, pero ante todo yo quiero preguntarte, Elena, ¿por qué decides escribir este libro? ¿Qué es lo que te impulsa? Es que yo lo tomé como un desahogo. Sentía esta necesidad de sacar fuera todo lo que tenía acumulado a lo largo de los años y lo que no me tenía un poco marcada. Además, quería compartir con los demás mis vivencias y a lo mejor alguien puede aprender algo de mis experiencias. Si fuera así, yo me declaro contenta. Ahora vives en Requena, en Valencia, trabajas en un polideportivo municipal, pero tus orígenes son de Rumanía. Tú eres rumana, naces allí, te crías allí, desarrollas tu vida allí prácticamente, y en este libro, que yo recomiendo totalmente, Eclipse Sempiterno, Eclipse Eterno, la agonía de ser mujer, es un libro que recomiendo porque la verdad es que haces un repaso de la Rumanía de Ceausescu, del dictador Ceausescu, y hay varias personas aquí que son protagonistas. Eh, ¿Qué es lo que recuerdas, aunque ya lo comentas aquí, pero qué es lo que recuerdas de tu país, de tus vivencias de aquel país? ¿Qué es lo que qué es lo que se te ha quedado grabado a fuego? Es que yo quería contar la vida de un adolescente joven en esta época, porque se han escrito varios libros, se ha contado varias cuentas, pero de otra manera,
cómo era la vida de una persona joven en esta época nunca se ha escrito. Y los jóvenes lo pasaban bastante mal. Claro, no todos. Los que, como digo yo, tenían un espíritu libre y indomable, porque yo nunca no quería obedecer. Además, es que yo le tenía un poco, digamos, de odio a esta dictadura por detrás, porque mis abuelos también han sufrido por este tema de los comunistas que le han quitado todas sus bienes, todo. Mi abuela se quedó sin nada con dos niñas pequeñas de mano porque mi abuelo se murió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella tuvo que sacar adelante todo. Por ejemplo, a mi madre lo quitaron y a su hermana no le dieron la oportunidad de estudiar porque mi abuela ha tenido tierras y animales y esto y se consideraban ricos y los hijos de ricos no tenían derecho a estudiar. Es decir, que ellos no han tenido esta oportunidad. Entonces, mi madre decidió que yo tengo que hacer lo que ella no ha podido hacer. No era fácil, porque para poder estudiar y estar bien tenía que obedecer y que ser como ellos querían. Si no, no tenías este derecho, te estaban poniendo todas las pegas. Es decir, mis recuerdos son también, algunas son bonitas, claro, tengo de mi infancia con mi abuela, esto es el momento más precioso que yo lo tengo grabado en mi mente. Pero luego, a la hora de ser adolescente, de empezar la vida, aquí ya todo cambia. Todo está, no sé cómo decir, está todo marcado por esta, porque yo no quería nunca hacer lo que ellos querían. Y como, claro, yo tenía claro en mi mente que yo no quiero vivir aquí. Y desde entonces yo tenía este deseo de salir de aquí, sea como sea. Entonces ellos se dieron cuenta de esto porque yo contactaba gente de fuera y esto fue lo que a mí me condenó para vivir lo que he puesto en este libro. De hecho, por ser esa forma de ser que tú tienes de hacerte respetar, entras en una comisaría, llegas a entrar en prisión. Cuéntanos un poco qué métodos había allí, en aquella prisión, en aquella cárcel, en aquella comisaría, porque estamos hablando de la Rumanía del dictador Ceausescu. Cuéntanos cómo viviste aquello en aquella comisaría, de la cual tu abuela, que es yo creo que una de las principales protagonistas del libro y de tu vida, está ahí también presente, te saca, pero cuéntanos qué recuerdas de tu paso por aquella comisaría. La primera vez cuando tuvo contacto con ellos, ni siquiera era mayor de edad. Esto fue en mi favor porque me ha podido sacar más fácil de aquí. Claro, ellos no tenían ningún respeto hacia, sobre todo hacia las mujeres. Por esto yo añado al eclipse sempiterno la agonía de ser mujer. Porque ser mujer en aquella época en Rumanía era algo muy malo, porque la mujer prácticamente no tenía ningún derecho, era como una extensión del hombre. Ella solo tenía que obedecer al hombre con la que estaba casada o antes a sus padres y hacer todo lo que él quería. Ella solo tenía que trabajar, tener hijos, porque el aborto estaba prohibido, tener hijos, crecerlos y estar a las órdenes de su marido. Y esto yo no podía aguantar y no estaba de acuerdo con esto. Entonces en la comisaría primero me trataban mal por ser mujer y por segundo por tener contactos, digamos, con personas de otros países, porque esto era completamente prohibido. Luego, cuando me cogieron de verdad y me metieron aquí, fue, es que la principal acusación que me traían era que yo tenía dinero de otro país. Esto era totalmente prohibido. Y yo ahorraba todo lo que podía de mis trabajos que lo hacía para tener algo con que empezar si por algún milagro yo conseguía salir de aquí. Entonces esto fue lo que más me condenó a mí. Claro, llevándome aquí yo nunca
por mucho que ellos intentaban domarme, no conseguían, ni por lo bueno ni por lo malo. Aguantaba todo y pensaba que más que una vida no me puede quitar y esta vida de vivir aquí yo no la quería, entonces no tenía nada que perder. Y claro, fue, no sé, es que no ni siquiera he dicho todo lo que me han hecho en este libro, porque te estaba pegando, no te daba de comer o era una comida que no se podía comer, no tenías el mínimo higiene aquí. Es decir, que era algo inimaginable. Creo que nadie no se puede imaginar lo que era de verdad aquí dentro. Y casi todo que entraban aquí o no salían nunca porque muchos se han quitado la vida. Es que yo estoy contando un episodio cuando conocí una mujer que su hija no aguantó que lo hacían aquí y se suicidó en esta celda. Es decir, yo por ser tan fuerte y por no dejarme, porque si ellos te hacían una vez, por ejemplo, violarte, si ellos lo hacían una vez, luego ya era algo que no, que se repetía. Entonces, yo por mi carácter fuerte consiguió no llegar aquí, a pesar que me hicieron, y el que más me marcó fue el episodio cuando me cortaron el pelo con un cuchillo. Esto fue algo que, que yo no puedo olvidar nunca. Tal como he dicho, por esto yo nunca no llevo el pelo corto, porque esto me acuerda de esta vivencia que yo no la puedo olvidar. Claro, al principio pensó lo peor, porque antes de cortármelo, me lo pasaron por todo el cuerpo y sentía la punta en la garganta. Era algo... Es que muchas veces cuando yo escribí, lloraba, escribía llorando, porque era un desahogo. Es que no te escucho. Ahora tenía el micrófono cerrado. Estamos hablando de palizas, de violaciones que se hacían allí, de tortura, de maltrato, de privación de sueño, de comida. Eh, ¿Hasta qué punto todo esto, Elena, ha marcado tu vida hasta hoy? Es que esto fue solo una parte que ha marcado mi vida. Claro, mi vida personal sí que lo ha marcado mucho, porque yo nunca luego no he podido, es que he cogido un asco tremendo al alcohol, porque el policía que estaba encima de mí siempre olía alcohol. Entonces yo he cogido un asco tremendo al alcohol y a las personas que beben. Más adelante tuvo mis más problemas fuera de esto que también me ha marcado mucho. Entonces, sí que ha marcado, porque yo nunca no he podido ser, digamos, una persona normal. Siempre en momentos puntos de mi vida me venían estos recuerdos y me estaba bloqueando. Eso, pero también en bueno me ha marcado, porque de esto he aprendido que no tengo que renunciar nunca. Si quieres algo, siempre lo he dicho, no es importante lo que quieres, importante es cuánto tú quieres esta cosa, porque si tú lo tienes claro que lo quieres, no puedes, tú haces todo lo que puedes para conseguirla. Y yo he hecho esto. Ellos la policía, la seguridad, las militares, intentan que tú les informes en tu centro donde tú cursabas estudios, de la gente con que te relacionabas para detectar posibles personas que estaban en contra del régimen del dictador. Tú, tú te niegas y a partir de ahí comienza una nueva presión, acabas de nuevo en una comisaría, te condenan, pasas a una granja para hacer trabajos comunitarios gracias a tu abuela. Es que tu, tu abuela está presente en toda la historia y yo creo que es un factor que también determinó tu forma de ser en parte. Ahí también lo pasas mal, en esa granja con ese encargado lo pasas mal. Hay una señora
que te echa una mano y cuando sales pasa un poco el tiempo y empieza la rebelión ante el régimen. Y hay una cosa que a mí me sorprende mucho. Bueno, dentro de la irracionalidad de una dictadura, tú te casas por lo que sea y vais tu marido y tú, tu marido era rubio, con el pelo corto, arreglado y tal, tú eres alta, y os detiene la policía o no, os detienen los revolucionarios, los que han iniciado la revolución, porque os confunden con personas de la seguridad del régimen, ¿no? Sí, no a mí. Es que mi marido, A tu marido. por su aspecto, se parecía muchísimo a porque ellos tenían unos ciertos rasgos los que trabajaban en policía. Entonces a él lo confundió. Claro que y lo cogieron a él, claro. Y yo intento a explicarle y a mí me cogieron por ser con él, no porque... Entonces no había manera porque también aquí fue algo que nadie nos entendía con nadie, se creaba mucha confusión para distraer la atención. Y era algo que ni siquiera sabías qué te pasa. Pasaba cosas y no sabías qué pasa y de dónde pasa. Se lanzaban informaciones erróneas, se hacía de todo. Entonces sí, acabamos en un calabozo donde aquí estaban todos de la policía, de la armada, de los que no eran con el pueblo, digamos. Y aquí me encontré una vez más con el policía que siempre, siempre estuvo encima de mí, digamos. Y eso. Pero claro, es que el hecho de que él estuvo aquí nos ha salvado a nosotros, porque tuvo una cosa así cuando él se acercó a mí y empezó como una miniguera aquí dentro y vinieron para ver lo que pasa, la gente que estaba encargada de cuidar de nosotros y así pude explicarlos y esto y nos sacaron de aquí. Porque claro, se dieron cuenta que fue una confusión, que no teníamos nada que ver con estos. Menos mal, porque Ceausescu acabó muy mal, tanto él como su mujer acabaron ejecutados. Sí. Yo te quiero preguntar ahora por dos, por dos figuras, tu madre y tu abuela. ¿Qué han representado para ti estas dos figuras en tu vida? Es que mi abuela ha sido todo para mí. Como yo he dicho, ha sido mi roca y mi fortaleza en la vida. Porque mi abuela, yo creo que soy una copia, una extensión de mi abuela. Porque yo, además de tener sus rasgos, también tengo su carácter. Ella ha tenido un carácter muy fuerte porque ella también ha sufrido muchísimo. Ella se quedó sin padre porque su padre murió en la Primera Guerra Mundial con 16 años y como era la mayor de la familia tuvo que encargarse de todo, de tierras, de animales, de todo. Entonces ella se casó con mi abuelo, como bien lo he dicho, más por obligación que por amor, porque necesitaba a alguien que lo ayude en esto. No tuvo tanta suerte porque mi abuelo murió en la Segunda Guerra Mundial, es decir, que se quedó otra vez sola, pero era muy, muy guerrera, ella sabía lo que quiere. Yo escuché primeras críticas hacia el régimen en casa de mi abuela porque tenía un difusor de radio donde se podía escuchar una emisora de fuera, creo que era en Alemania, donde hablaba de lo que hacía el régimen. Entonces yo creció con estas ideas por esto. Mi madre hasta cierto tiempo sí que era bien, es decir, que quería lo mejor para mí hasta que volvió a casarse y tener otro hijo, a mi hermano. Y fue cuando su marido, claro, siendo hombre de Rumanía, yo no quiero acusar a todos los hombres de Rumanía, yo ahora mismo no sé cómo son, pero en aquella época los hombres eran muy machistas. Entonces esto le estaba inculcando las ideas que yo soy mala persona, que soy la oveja negra, como les decía, que los demás estaban riendo de ellos, que no me pueden controlar, que yo hago cosas malas. Entonces intentó meterme en un internado para acabar mis estudios.
cosa que mi abuela no quería. Y con sus ahorros y con lo que sea, compró un estudio para mí y me metió aquí. Y así acabó mis estudios y estuvo. Por esto yo, claro, ahora ya no lo juzgo a mi madre, pero en aquella época sí que le tenía mucho rencor, sobre todo cuando quiso casarme con un hombre que ellos eligieron porque tenía una buena vida, digamos, tenía unas funciones, unos trabajos que a ellos les convenía y eso. Y yo, claro, ni siquiera conocía a este hombre. Me dijeron que vendrá a conocerme como si fuera un mercado de esclavos, digamos. Así lo vi yo en aquel momento. Y ahora también. Y entonces yo me cogió, es que casi que fue un tiempo cuando ni siquiera hablaba con mi madre por esto. Y además cuando venía aquí, luego ya empezó a entenderla y a no juzgarla y ahora ya tenemos una relación bastante buena, digamos. Nos Eh, hablamos. eh, Elena, ¿qué supuso para ti dejar atrás Rumanía, salir de tu país? ¿Qué supuso? O para mí fue cumplir un sueño, porque yo pensaba que lo malo que estaría en otro sitio, peor que donde estaba no puede ser. Y sí que fue así, porque al llegar aquí me he dado cuenta cómo es una vida normal, que yo solo lo veía y me contaba una amiga mía que se casó en otro país y ella me contaba cosas de aquí y yo solo me imaginaba cómo es una vida normal. Y claro, aquí lo encontré. Y aquí encontré cosas que a mí me marcaron también, porque yo recibir ayuda de personas que ni siquiera me conocían, y sobre todo un día cuando vino policía para ayudarme, no para cogerme y hacerme daño, eso fue cuando yo no podía parar de llorar, no podía controlarme, y no era por otra cosa, sino porque yo nunca no estaba acostumbrada a recibir ayuda de estas personas. Entonces, para mí fue algo, y el trato que recibí aquí, yo no puedo decir que alguien me ha puesto una alfombra roja, pero el trato que he recibido, yo no tengo nada que decir de esto. Fue mejor de lo que yo me esperaba. Y pudo desarrollar mi vida aquí y todo. Verdaderamente, Elena, con testimonios como el tuyo, hace, por lo menos a mí, hace que valoremos mucho más lo que tenemos aquí. Eh, Sí, eso, eh, eso digo yo. Cuando escucho a alguien que se queja, digo, hubieras que vivido lo que he vivido yo para valorar lo que tenéis vosotros aquí. Eso, Has escrito este libro, Eclipse Sempiterno. Eh, Imagino que no vas a parar con este ejemplar. ¿Tienes pensado en un futuro hacer, escribir más, mostrarnos algo más de aquella Rumanía, de tu vida presente? Cuéntanos qué proyectos tienes ahora. sí, estoy pensando en escribir otro libro, porque el final de este es un poco truncado. Es así porque yo para el presente tengo que tener en cuenta muchas cosas, porque son las personas que aparecen en este libro, algunas ni siquiera existen o son muy lejos y no le he puesto nombre porque yo tampoco, ni siquiera los que me han hecho tanto daño, no los quiero juzgar o incriminar de algo. Entonces, por ahora he pensado a escribir uno que sea como una extensión de este, que sea como una continuación, digamos, pero no lo voy a escribir como una autobiografía. Voy a escribir un libro, pero quien ha leído el primero se dará cuenta quién es el personaje del segundo, Ujú. para poder expresarme como yo quiero y para decir toda la verdad, porque poniéndome yo como personaje central, no puedo escribir esto, porque no quiero fastidiar a nadie. Estamos viendo también, los que seguimos tus redes sociales, que estás viajando, estás conociendo cosas, Así. culturas. ¿Qué te aporta todo eso nuevo que estás conociendo de otros lugares? Bueno, yo he dicho que si viajar sería un trabajo, yo me lo pediría. Es que a mí me encanta y me encanta ver, mm, yo no viajo de lujo o eso. A mí me gusta viajar y conocer
cosas que no, yo no lo he visto, ni siquiera lo he leído, porque sí, tú al ir en un país ves cosas que nunca no lo has leído y que ni siquiera piensas que existen, porque la gente siempre va para ver lo bonito, no se mete a ver cosas más allá de lo que te enseña en las redes, en las agencias de viajes. Eso es lo que hago en mis viajes, recoger de todo y aprender. Mm. Sí, vemos que vas con tu mochila y te sacas fotos. ¿Qué lugar de los que has viajado recientemente te ha llamado más la atención? Ay, es que fue en el desierto, en Sahara. Y aquí me ha encantado esta. Y no la vida, porque aquí como hemos dormido en desierto y ahora mismo tienen condiciones de las mejores. A mí me encantó al ver el amanecer en, también atardecer en desierto, es otra cosa, es algo que te entra son unos colores, son cosas que a otros a lo mejor pasan de ellos, pero a mí me llenan, digamos. Y también me fui a ver unos estudios de cine de África, que le dicen el Hollywood de África, donde se han grabado películas como César y Cleopatra, Lawrence de Arabia, El Gladiador. Y a mí me ha marcado muchísimo poder, digamos, tocar las, las cosas que han tocado estos actores y todos estos al grabar esto. Y digo, ojalá yo hice un vídeo y una foto con mi libro aquí, donde fue El Gladiador, y digo, ojalá que mi libro tenga el mismo éxito que la película y por qué no algún día se haga un guión de esto, porque sería una buena película. Pues estoy seguro que sí. Ya con este primer libro te aseguro que saldría un guión de una gran película, además Sí, histórica. porque como te he dicho, se ha hecho películas con la revolución, con la dictadura, con todo, pero solo con mayores, Ujú. con adolescentes y jóvenes nunca, nunca nos ha escrito cómo era la vida. Y sobre todo el episodio que yo cuento con el primer amor. Tú no tenías derecho de enamorarte de una persona de otro país solo porque era de otro país. Es decir, que esto no me parece normal por no poder elegir con quién quieres estar. Pues sí, efectivamente. Pues Elena Jordache, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos mostrado este trocito de tu vida y te animo a que sigas escribiendo para ir conociendo bastante más cosas. Muchas gracias, Elena. Gracias a ti. Un abrazo. Ok.